Hola a todos. En este vídeo vamos a analizar la Unión Europea y cómo esta gigantesca estructura burocrática manejada por gobiernos woke, manejada por gobiernos de tendencia de la nueva izquierda, donde las élites económica y financiera son las que son privilegiadas por medio de las decisiones que estos burócratas toman, donde hay más, según unos de los informes que he leído, de 25.000 lobistas que trabajan, como esa unión poco a poco está quitando o limitando el derecho de expresión. Me refiero a una entrevista exitosa de hace unos días de Elon Musk al candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Esta entrevista fue una de las entrevistas más exitosas de la historia. Millones de usuarios escucharon la entrevista y se pudieron hacer una idea de la personalidad y de los objetivos de Donald Trump. La entrevista fue transmitida por la plataforma X, una plataforma que fue adquirida hace algunos años por Elon Musk, porque Elon Musk es alguien que cree en sus ideales. En otras palabras, a Elon Musk no le convenía económicamente comprar Twitter. Sin embargo, la información en Twitter venía profundamente manipulada por la idea dominante. De hecho, Donald Trump había sido excluido, le habían cerrado la cuenta. Y la lucha que ha tomado Elon Musk con Twitter es una lucha por el derecho y la libertad de expresión. La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos. Obviamente, en la moderna Europa, en el moderno mundo occidental, tú tienes libertad de expresión si lo que tú opinas es en línea con el pensamiento común que hay. Y eso es en relación a las guerras, en relación a los objetivos sobre el medio ambiente, en relación a la ideología de género. Cualquier tema que tú tomas, si es en línea con el pensamiento de tipo woke, digamos, tú tienes y puedes decir lo que quieres. Claro, si tú tienes una oposición a estas ideas y si tu punto de vista es contrario, inmediatamente la estrategia utilizada por los políticos que apoyan esta ideología, que apoyan la información, eres catalogado de extrema derecha. Entonces, catalogar a alguien de extrema derecha es la peor ofensa en absoluto que alguien puede recibir, porque la extrema derecha europea ha dejado manchas insolubles, manchas incancelables en la historia de la humanidad. Entonces, si alguien quiere ofender a un político y quiere descalificarlo, la forma más sencilla es de acusarlo de extrema derecha. Entonces, Elon Musk publica en X esta entrevista, como he dicho al inicio, sumamente exitosa. Y me gustaría decir sumamente exitosa, porque aquí hay otra consideración. O sea, cómo la libre información es muchísimo más exitosa de los comentarios de los periódicos alineados al régimen. Pero inmediatamente interviene un comisario francés de la Unión Europea, Thierry Breton, y manda una carta a Elon Musk donde en cierta medida dice que la entrevista no tenía que ser transmitida a nivel de Unión Europea, y eso no entiendo por qué. ¿Por qué no tienen los europeos que entender cuáles son los puntos de vista de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos? Pero bueno, debido a esto que Twitter entra bajo lupa y podría recibir sanciones muy importantes económicas y además clausura de la transmisión en Europa de la señal y de lo que hay en Twitter. La cosa es bastante preocupante porque, del punto de vista empresarial, si tú has invertido, como ha hecho Elon Musk en Twitter, alrededor de 42.000 millones de dólares,
y te cierran uno de los grandes mercados de Twitter, que es el mercado europeo. Twitter tiene alrededor de 300 millones de usuarios. Si te cierran un mercado donde podrías perder 50, 100 millones, obviamente te hacen un daño irreparable e injusto. Ahora, ¿por qué amenazan Musk? Bueno, por la simple razón de que Musk tuvo el coraje y el atrevimiento de hacer una entrevista a Donald Trump. Ahora, ¿qué es Europa? Pero las cosas, antes de preguntarnos qué es Europa, son aún peores, porque hace un mes y medio, siempre Elon Musk denunció que la Unión Europea le había pedido por medio de un acuerdo secreto, de velar sobre la información de Twitter. ¿Qué significa? Actuar en forma fina un cierto tipo de censura. Pero Europa no es la patria de la libertad. Europa no ha sido fundada en contra de los totalitarismos y de los fundamentalismos. No, al parecer, parece que no. Parece más bien que Europa poco a poco se está transformando de un gigante burocrático que absorbe los recursos de los ciudadanos europeos en un gigante totalitario. Aunque que a los europeos le hagan tomar la pastilla o la medicina endulzada, el hecho de que no permitan la libre circulación de las ideas o el hecho que pongan límite, obstáculos, que impongan eventualmente sanciones, es un ejemplo de que la libertad de expresión, que es uno de los elementos principales de la Constitución de Estados Unidos, de los enmendamientos a la Constitución de Estados Unidos, esto nos indica, y esto es particularmente grave, que la Unión Europea poco a poco se está convirtiendo en una estructura donde se controla la información y está evolviendo de una estructura autoritaria hacia lo que conocemos o lo que podríamos definir una estructura totalitaria. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si tú puedes solo decir lo que ellos quieren, entonces vas a ocultar la verdad sobre muchas cosas. En el momento en que tú vas a ocultar la verdad sobre muchas cosas, obviamente ya no tenés la libertad de expresión. Por ejemplo, han ocurrido recientemente los Juegos Olímpicos. No pudieron participar a los Juegos Olímpicos Rusia y Bielorrusia, pero sí participaron otras importantes dictaduras. Este juego totalitario que está ocurriendo a nivel de Unión Europea va más allá, porque en cierta medida le dan carta blanca, libertad de movimiento, a terribles dictaduras que hay hoy día en el mundo. Una de las peores, creo que superada solo para la dictadura de Norcorea, es la dictadura de Nicolás Maduro. Pero hemos visto acciones concretas de la Unión Europea en contra de esta terrible y brutal dictadura, puesto que hay tres descendencias importantes en Venezuela. Me refiero a los italianos, a los españoles y a los portugueses. No hemos visto esto. La Unión Europea está callada y permite que participen en las Olimpiadas, pero sí castigan a Putin. Entonces, dos pesos, dos medidas diferentes. Si tú haces un discurso woke que le gusta a la Unión Europea, puedes hablar, si no te amenazan de cerrar tu plataforma de comunicación. O sea, estamos presenciando, a mi criterio, y esto es altamente preocupante, a cómo la Unión Europea, poco a poco, está quitando los derechos y las libertades de los ciudadanos europeos. Pero con azúcar, con azucarita. Esto es particularmente grave y nos hace pensar cuál será la evolución de la Unión Europea en los próximos 20, 50 años. Cuánto más la Unión Europea podría convertirse en una estructura estatal, burocrática, administrativa de tipo hasta dictatorial. Ahora hay una Unión Europea que quiere limitar el derecho de expresión. Y la excusa que utilizó para, limitar este derecho de expresión es que hay que poner también o tener una entrevista también con Kamala Harris. Perfecto, pero nadie impide a nadie hacer una entrevista a Kamala Harris en Twitter. Kamala Harris está constantemente en Twitter o en X. Entonces es una excusa que evidentemente no es consistente.
Pero, bueno, para los europeos que me escuchen, espero que pongan atención y que tengan cuidado a lo que hacen sus políticos en Bruselas. Y, sobre todo, más allá de los políticos, sus burócratas, porque pueden tomar decisiones que son fuertemente limitativas de vuestras libertades. Muchas gracias.